tema que creo que de repente a lo mejor nos hace falta profundizar un poquitito más, porque a lo mejor no le estamos dando la importancia o no le estamos dando el valor adecuado a lo que esto significa. Los que les gusta apuntar, vamos a ver como título del tema que vamos a ver hoy, se llama El Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto. Los que gustan apuntar, háganlo. Y vamos a hablar de eso, del Nuevo Pacto. ¿En qué consiste el Nuevo Pacto? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene? ¿Qué diferencias o contrastes están contra el Antiguo Pacto? Y bueno, muchas cosas que creo que van a ser de utilidad a nuestra vida. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por un lado, ¿qué es pacto? Vamos a entender. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la palabra que utiliza para testamento o pacto es berit. Berit significa alianza, es promesa o es confederación. ¿De acuerdo? Como todos nosotros sabemos, y los que no se van a enterar en esta mañana, creo que es algo muy importante que debe conocer todo cristiano. La Biblia se divide en dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Digo, por si no sabían. Ahora fíjense que la palabra testamento significa pacto. Es interesante, porque ya no estamos viviendo en el Antiguo Pacto. Hoy estamos viviendo en el Nuevo Pacto. Y mucha gente a lo mejor no está entendiendo qué significa vivir en el Nuevo Pacto. Y está pensando que siguen el Antiguo Pacto. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lo podamos ver. Fíjense, cuando alguien entiende, ¿qué entendemos por pacto? Piensen, ¿qué es un pacto? De manera práctica, ¿cómo se hace un pacto? Es un convenio. Puede ser un convenio. Es un convenio que por lo menos interviene en dos partes, por lo menos dos partes. Hay veces que, dependiendo, ¿no?, las sociedades mercantiles intervienen en varias partes, pero vamos a ver que de alguna manera son dos partes. Ahora bien, en el mundo, en la esfera de lo económico, en la esfera de lo normal, cuando uno quiere hacer un contrato de compraventa, normalmente lo que se hace es que se establece entre dos partes, ¿no? O hasta tres, dependiendo. Pero vamos a crear el ejemplo de dos partes, ¿de acuerdo? Ahora bien, el requisito indispensable para que esas personas puedan ser susceptibles de firmar ese convenio es una sola cosa, por lo menos una, y eso debe ser para todos: que sea una persona adulta y que tenga la capacidad de alguna manera cumplir con esa parte del pacto. ¿Me voy explicando? Si una de las partes no cumple con el pacto, definitivamente se va a disolver ese contrato. ¿Me voy explicando? Bueno, yo no sé si ustedes alguna vez han hecho a lo mejor un contrato de compraventa o un contrato de arrendamiento. Ese tipo de cosas, cuando ustedes lo hacen, normalmente ustedes se están comprometiendo a que les presten una vivienda y ustedes durante ese tiempo van a estar viviendo allá. Y pues no puede ser tiene que ser una persona con capacidad, que tenga solvencia, por lo menos que sea una persona adulta. ¿A quién se le ocurriría hacer un pacto con un niño de 12 años? Vamos a ponerlo así, ¿no? Oye, te voy a rentar mi casa. ¿Y sabes qué? Y necesitamos que firmar el contrato y firmamos un contrato con 12 años. ¿Tú firmarías un contrato con un niño de 12 años? La neta, no. ¿Quién lo haría, no? Pero fíjense que cuando hablamos de Dios estamos hablando de dimensiones totalmente diferentes, de un mundo totalmente distinto del que nosotros normalmente acostumbramos a hacer las cosas. Dios hace las cosas de manera muy diferente a lo que nosotros entendemos, y cualquier lógica humana no cabe en esto, ¿de acuerdo? Yo les voy a pedir que por favor me acompañen a Génesis capítulo 15, versículo 1 al 21. Génesis 15, versículo 1. Voy a leer esta parte de la escritura, por favor me sigue. Y ahorita la vamos a ir explicando. Pero fíjense, es interesante. Déjenme decirles como contexto en lo que están buscando Génesis capítulo 15. El contexto es que Abraham se enteró de que a su sobrino Lot lo habían capturado. Una serie de reyes y eso habían capturado a su sobrino. Y él ya estaba, inclusive ya se habían separado, ya Lot y Abraham ya se habían separado, cada quien se iba por su lado. Y entonces Lot decidió acercarse pues empezó a vivir allá en Sodoma y Gomorra, ¿no?, en las ciudades de Sodoma y Gomorra.
Entonces de alguna manera llegaron unos reyes, conquistaron esas tierras y llevaron cautivo precisamente a Lot. Pues Abraham, con su gente que tenía, porque tenía empleados y tenía siervos, agarró sus armas, persiguió a esas personas y los conquistó, les arrebató todo. Y después, terminando eso, dice que se apareció un sacerdote llamado Melquisedec, que no tiene ninguna genealogía, aparece en la Biblia de una manera que no lo podemos entender claramente, pero lo único que sí sabemos es que era un sacerdote que tenía que ver con un sacerdote eterno. Es lo único que nos dice la Escritura. No nos dice más detalles, pero lo que podemos entender es que es un orden sacerdotal totalmente distinto. No había todavía, de alguna manera, Dios establecido el pacto con Moisés, donde delegaba precisamente a los levitas para encomendarles el servicio del templo. No había absolutamente nada de eso, no había un servicio de culto. Solamente lo único que había era habían conquistado, llegó, y entonces lo que hizo Abraham, llegó y de todo el botín que se había recabado le dio el diezmo. Y entonces hicieron una conmemoración de pan y vino. Interesante, ¿no les parece? Que ha sido pan y vino. Y estoy hablando de miles de años antes de que el Señor Jesucristo haya venido. Entonces eso fue como algo interesante. Después de eso, dice la palabra de Dios, aquí vamos a ver, después de esto, y porque dice Génesis capítulo 15, versículo 1, dice: después de estas cosas, de lo que le acabo de decir, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? ¿Por qué le está diciendo esto? Porque Dios le había prometido antes que iba a tener un hijo, y de ese hijo iba precisamente a tener una serie de bendiciones. No lo busquen, nomás les puedo comentar rapidísimo que estamos hablando de que está en el Génesis capítulo 3:14. Dice: Jehová Dios dijo no es cierto, no dijo eso ya lo pasamos. Bueno, la cuestión es que Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo, y que de ese hijo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, pero iba a tener una prole muy grande. ¿De acuerdo? Dice ahí entonces, versículo 3: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y yo lo llevaré fuera, y lo llevó fuera. Versículo 5: y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Entonces quiero que te imagines que sale Abraham y empieza a contar todas las estrellas. ¿Alguna vez han estado en una noche de estrellado sin luna? Sí. ¿Alguien de alguna manera puede calcular la cantidad de estrellas que hay ahí? No hay un espacio si no hay una estrella. No hay manera de poderlas contar. Mi papá decía que son 50. Así me decía mi papá: oye, ¿por cuántas estrellas? Me decía: 50. ¿Por qué 50? Porque no tiene cuenta. Mira, mi jefe, lo heredé yo. Dice, fíjense, dice más adelante, qué lindo. Versículo 5 decía: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas y puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y versículo 6 es un versículo tan importante, porque todo aquel que hace lo que hizo Abraham se alinea a todas las promesas, porque dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Estoy hablándote de que un hombre que no había visto absolutamente nada más que las estrellas, había escuchado la voz de Dios y le había hecho una serie de promesas, y absolutamente ninguna. Es más, te puedo decir que en su vida únicamente vio que había tenido un hijo, y de ahí lo demás ya no lo pudo ver. Y le creyó. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros, de alguna manera, a algunos de nosotros no nos va a tocar ver, pero que Dios ha prometido a nuestra descendencia y a nuestra vida, y que a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero nosotros podemos confiar que así va a ser. Y eso alimenta mucho nuestra fe y nuestras convicciones, ¿no es cierto? Porque si esto le pasó a Abraham, hombre, pues a mí también me puede pasar. Voy a confiar en la palabra de Dios, voy a confiar en Dios. Es lo que está diciendo aquí el texto. Versículo 7: y le dijo: yo soy Jehová. Quiero que me entiendan que cuando él dice yo soy Jehová, se está presentando como su nombre es.
Y es algo que sí implica que hay una intimidad muy profunda con Abraham. De otra parte de la escritura dice que Abraham fue el mejor amigo de Dios en la tierra. Brother, yo no sé tú, pero a mí me encantaría ser el mejor amigo de Dios. Me encantaría poder decir, yo soy amigo de Dios, ¿no? Que él lo pudiera decir, David es mi amigo. Oh, qué hermoso sería eso. Bueno, Abraham tuvo ese privilegio, y solo por una razón, porque le creyó. Qué bonito. Dice ahí, versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Por qué le pregunta esto? En aquel momento de la historia, cuando tú hacías una promesa, de alguna manera tenías que dar una prenda, o tenías que dar una señal de que lo que tú estabas diciendo, eso se iba a cumplir. Algo así como un anticipo que ahora se ve, ¿no? Por ejemplo, yo por ejemplo que vendo uniformes, de repente me llega alguna empresa y me pide que le haga uniformes, y digo, bueno, yo te los hago, y después ¿cómo sé que me los vas a pagar? Porque yo los puedo hacer y a la hora de la hora me arrepientes, ¿no? Ya hice la producción y yo me quedo con los uniformes. Ni modo que me coman la tela, ¿no? Me comen las playeras y todo lo que me esté pidiendo, no lo puedo hacer. ¿De qué manera lo garantizo? Pues lo que le pido es un anticipo del 99%. No es cierto, le pedimos normalmente del 35 al 50% de anticipo, y ya con eso ya tenemos la garantía de que ya pagó la mitad. Entonces con eso ya se compromete para poder pagar. De alguna manera, algo así, aunque Dios no necesitaba ofrecer ninguna garantía, pero dentro de la mentalidad de la población, dentro de la gente que estaba allí, ellos, pues como cualquier humano, de repente podía tratar a los demás como si igual, y a lo mejor no estaba entendiendo Abraham, pero él necesitaba tener la certeza para poder descansar en esa promesa, porque aunque confiaba, ya había dicho que creía en él, necesitaba alguna señal, porque ya habían pasado muchos años y su hijo no había llegado, y además su esposa ya estaba grande. No sé si me estoy explicando. Dice, ¿qué? Oye, entiéndeme, ¿cómo? Dame una señal de saber que tú vas a hacer eso, porque a lo mejor te estoy entendiendo mal. Si te estoy entendiendo bien, significa que yo voy a tener un hijo a mis casi 100 años. Y mi esposa, ¿se acuerdan qué edad tenía Sara cuando iba? ¿Mandé? 90 años. Oye, la verdad es que era difícil que fuera a tener un hijo. Dice que cuando se enteró Sara de que iba a ser mamá, se rió. Y me acuerdo que en una ocasión estábamos aquí en oración y tenía le decíamos de broma a mi esposa, de alguna manera, le decía, y a lo mejor estás embarazada, le dijo que tenía ahí un vestigio, y se empezó a reír. Le dije, así se rió Sara, y quedó embarazada. Entonces no te rías, porque no sabemos, porque Dios es capaz de eso y más, ¿sí o no? ¿Quién dice amén? Así es. Entonces, hermanitos, cuando él estaba diciendo eso, dice, versículo 9, y él le dijo, tráeme una becerra, y aquí va a venir la señal que él necesita de este pacto. Está muy interesante, no pierdan detalle, ¿de acuerdo? Porque dice, versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Hermanos, una pregunta, ¿cuántos años duró el ministerio del Señor Jesucristo? 3 años. Es interesante que sean 3 años, ¿no? Luego fíjense, y luego dice versículo 10, y tomó, al final dice, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino, una tórtola y un palomino. ¿Se acuerdan cuando de alguna manera se celebran las bodas? ¿Cuál es el símbolo de las personas que se van a casar? Son palomitas, una palomita macho y una palomita hembra, ¿es cierto? Esto tiene algunos dicen que esta parte, no hay ninguna referencia clara, pero algunos dicen que significa una especie como de matrimonio, y no estoy diciendo que sea así, pero es una buena ilustración. De alguna manera, lo que está pasando aquí es que las personas decían que cuando sacrificaban, porque dice el versículo 10, vamos a seguir leyendo el versículo 10 para que lo entendamos mejor. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, ¿no? Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Qué interesante, partió todos los animales, pero no partió a las palomitas, a las aves. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, algunos dicen que se parece mucho
en las bodas, que cuando está el ministro enfrente, empieza a caminar la novia, el novio primero, y entonces camina en medio de las filas, tienen gente de un lado y del otro, y entonces empieza a caminar por el medio. Número 1, quiero que observen que el sacrificio implicó un sacrificio de sangre. Va implícito, cuando partieron los animalitos, fue un sacrificio de sangre, ¿de acuerdo? Lo partieron y hubo un derramamiento de sangre, los pusieron a la mitad. Entonces se supone que cuando en aquella época, para formar un pacto, ellos, los que iban a contraer ese pacto, ese contrato, los dos tenían que pasar por ahí, los dos, porque los dos se estaban comprometiendo. De tal manera, cuando uno va caminando en medio, uno cuando ve a la derecha, pues está viendo allá la cabrita partida en dos. Aquí está un pedazo, la mitad y la otra mitad. Imagínate todo el vientre desangrado y todo eso. Y van caminando y de alguna manera están como tratando de enseñar que se tienen que ir derechito, porque si no cumples con lo que te estás comprometiendo, te puede pasar lo mismo que a cualquiera de estos animalitos. Era una manera en que ellos estaban tratando de que pudiesen entrar en su corazón el compromiso real de lo que estaban tratando de hacer. Me voy explicando. Y eso también lo trasladan al matrimonio, al pacto matrimonial, porque al final las únicas avecitas que quedan no vivas, pero sí enteritas, era el palomo y la palomita. Porque además también tenían que morir porque estaban muriendo a cualquier otra alternativa. Tenían que cumplir su pacto. No hay otra alternativa más. Son cosas muy interesantes que pueden ser ciertas o no, pero me pareció interesante el dato y quería comentarlos con ustedes. Y se parece también al pacto matrimonial. Amigo, cuando tú vas caminando en medio, tú ya sabes que estás ahí viendo a la novia o al novio, tú sabes que te vas a casar y que no te puedes hacer ni a derecha ni a izquierda porque te puedes morir. Y de hecho se mueren, pero bueno, lo vamos a ver después. Porque pecan. El pecado eso produce separación. ¿De acuerdo? Bien, dice ahí, versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, y está haciendo aquí, Dios está hablando a lo que Él se va a comprometer. Pongan mucha atención porque es la parte que Dios se está comprometiendo con Abraham y su descendencia. ¿De acuerdo? Y dice ahí, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Fíjense bien, está Abraham espantando a las aves de rapiña que no se vayan a comer los cadáveres, y de repente se empieza a oscurecer, siente un sueñito así como, pero en el sueño y sentía miedo a la vez, pero se estaba dormido, estaba como entumecido, y lo único que alcanza a ver es una antorcha que lo que hace es caminar en medio de los animales que están allí. Hermanos, ¿qué significa esta antorcha que pasa por medio de esos animales? Es mismo Dios que se comprometió a cumplir con este pacto, y es un pacto en el cual Abraham no pasó y no había necesidad, porque quien iba a hacer este pacto, quien lo iba a terminar de hacer y se comprometió de manera unilateral, fue Dios. Dios va a cumplir ese pacto que hizo con Abraham, y lo vamos a ver a través de la historia de la Biblia, y nos vamos a poder dando cuenta que conforme va avanzando la historia, Dios va de alguna manera haciendo que ese pacto se vaya cumpliendo. Me voy explicando. Es Dios quien pasó, es Dios quien se comprometió. No tuvo que pasar a Abraham, solamente Dios pasó y iba a cumplir con ese compromiso que estaba ahí. Versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, y aquí es donde dice 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los admoneos, de los heteos, de los fereceos,
de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, los gergeseos y los jebuseos y puros feos, de toda esa tierra que estaba ahí. Toda esa tierra que estaba allí, Dios se las iba a dar. Ahora fíjense interesantemente, déjenme decirles que después de que Dios salió de Egipto y llegó a la tierra prometida y conquistó todo ese territorio, no alcanzó a cubrir todo el territorio que aquí está señalado. Todavía falta por cumplirse. Y seguramente, y yo no tengo la menor duda, que la segunda venida de Cristo, cuando Él venga con Jerusalén la celestial y venga a este mundo, ahí va a quedar asentado la gran Jerusalén, la que está en el cielo. Y va a cubrir obviamente todo ese territorio del que está mencionando acá. ¿De acuerdo? Entonces, podemos nosotros observar que Dios hizo un pacto con Abraham y que Dios iba a ser el que iba a cumplir con ese pacto. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la parte de Abraham? ¿Quién dijo creer? Es todo. Sí, amigo, es verdad. Lo único que tenía que hacer Abraham era creer. Por eso dice, y creyó Jehová. Y Abraham le creyó a Jehová y fue. Otra vez, hijo, porque a mí se me van las cabezas. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justicia le es imputada a Abraham solamente por creer. Y por creer fue que estableció ese pacto Dios con él. Me voy explicando. Ahora bien, este pacto, de alguna manera, nosotros podemos verlo que, vamos a decirlo así, en el correr del tiempo, Dios tenía que empezar a trabajar también con el pueblo de Israel. Pasaron los años, Abraham tuvo hijos, pasaron como 400 años, un poquito más, y entonces entraron a... Quien no ha leído la Biblia, si no interesa el panorama de la Biblia, para que puedan verlo, pero en Génesis habla precisamente de eso. Cuando el pueblo de Israel lo que hizo fue, en un momento dado, después de que salió, empezó a tener cuando salió de Egipto, salieron al desierto, estuvieron durante 40 años en el desierto, todo ese tipo de cosas, y por fin llegamos a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. Fíjense. Ahí es la confirmación del pacto que hizo Abraham. Entonces vamos a decir que este pacto que hizo primero Dios con Abraham, vamos a decir que se divide como en dos. El antiguo pacto, y ahorita vamos a ver el nuevo pacto, que es el que nos interesa. ¿De acuerdo? Pero hay que ver primero el primer pacto. Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. ¿29 o 29, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? ¿Quién dice? Levanta su mano que ya lo tenga, porque sale. Vamos a leerlo, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda la tierra y a toda su tierra. Versículo 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. No pierdas de vista, por favor, pon mucha atención en el versículo 4, porque esto es clave. Fíjense muy bien lo que dice el versículo 4. Dice: pero hasta hoy, vamos a repetir, leamos todos juntos, 1, 2, 3, hasta hoy no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto es muy importante, hermano, porque el pueblo de Israel salió de Egipto, pero antes de salir de Egipto, vio cómo cayeron todas las maldiciones sobre cada uno de los dioses que ellos estaban adorando. Dios trajo maldición y juicio sobre esos dioses y acabó con el dios del río Nilo, porque ellos adoraban al río Nilo. También adoraban a las moscas, adoraban a las ranas, y entonces hubo una invasión, y quien controló absolutamente todo fue Dios. Y lo único que quería antes de sacar al pueblo de Israel de Egipto es que el pueblo de Israel entendiera que el único Dios y verdadero Dios que había sobre el mundo y sobre la creación era Jehová de los ejércitos. Bendito sea su nombre por los siglos. Solamente ellos tenían que entender y quitar los ídolos de su corazón, y por eso manda juicios.
Hermanos, muchas veces cuando tú pasas por tribulaciones y problemas y Dios te quiere llamar a su presencia, lo primero es que te tumbas son a tus ídolos. Tal vez hasta el trabajo te puede quitar. O sea, ¿no? ¿Quién dice amén? Porque así lo hemos experimentado, ¿no? O a lo mejor esa persona que para ti era tan especial y que, lo veías, te hacía para mí, pero era una persona incrédula y sabía que te iba a causar mucho daño y te la quitó. Y sufriste y lloraste porque era un ídolo en tu vida. Te estaba estorbando. O te quitó el trabajo. O perdiste aquel negocio. O perdiste el dinero. Muchas veces es así. Dios te tiene que tumbar tus ídolos para traerte hacia Él. Y eso fue lo que pasó acá. Pero fíjense, con todo y eso, había un problema en el corazón de este pueblo. Estaba tan endurecido por causa del pecado, tan endurecido, que no importaron 40 años, seguían quejándose de todas las maravillas que tenían. No podían alcanzar a ver la grandeza de Dios. No lo pudieron alcanzar a ver. Oye, imagínate tú, después de haber visto las 12 plagas, como las 10 plagas, acabó con todos ellos. Se abre el mar rojo, pasas el mar rojo, ya llegaste al extremo, ya estás viendo y ves como las aguas están sostenidas. Abraham toca el agua y inunda a todos los ejércitos que querían matarte a ti y a toda tu nación. Brother, es algo maravilloso lo que tuvo que haber visto a esa gente. Pero ¿qué pasa en el versículo 4? Pero hasta él, Jehová, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y hay personas que oyen, pero no entienden. Pero ven y es como si estuvieran ciegas. Porque su corazón está endurecido. Porque no pueden ver la grandeza de Dios ni aún en sus propias vidas. Y qué triste. Porque yo puedo ver cómo trabaja en muchos corazones, en muchas vidas ha trabajado. Y si no chocas con un carro, o si no te rompes un pie, o no, qué sé yo lo que te pueda pasar, sigues sin entender cuál es la situación que tienes que vivir en tu vida. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le debes pleitesía? ¿A quién te debes? ¿Me voy explicando, hermanos? Esta parte de la escritura me pareció muy interesante porque este versículo me dice, oye, pues es que de nada sirvió. Y es bien interesante porque ellos, sin tener un corazón distinto, sino tener un nuevo corazón y una mente distinta, con tanto milagro no pudieron creer. Bueno, si tienes un corazón distinto, si ya Dios te pone su corazón, te pone su espíritu en él, no necesitas esas señales tan extraordinarias. Basta con que leas la palabra de Dios y lo creas y te abraces para poder saber que es verdad. ¿Quién dice amén? No necesitamos tantas señales. Y sin embargo Dios las hace. Porque oye, hombres como yo, que hayan venido a Cristo, estén arrepentidos y se han alineado a una nueva vida, pues tiene que ser un verdadero milagro. ¿Quién dijo amén así? Aunque gracias, hermano. Sí, es un verdadero milagro, hermano. Yo creo que muchos podemos decir eso. Que Dios realmente fue el que trabajó en nuestras vidas y las transformó. Oye, qué milagro más grande que eso. Yo no sé ustedes, pero yo veo que es bastante grande. A lo mejor ya con un corazón distinto, yo necesitaba ver eso. Pero hubiera estado muy chido verlo, ¿no es cierto? A mí sí me hubiera gustado ver cómo abría el mar. Y cómo acababa con todas esas plagas. Hubiera estado increíble. Pero con el corazón que tengo ahorita. No con el corazón que no tenía Dios. Porque no lo hubiera yo entendido, no lo hubiera yo valorado. Y esto que está aquí, de alguna manera, nos hace ver que Dios nos hizo ver a su pueblo que necesitan un nuevo corazón. Porque no podían entender estas cosas. Hermanos, ¿cuántas veces, a lo mejor de los que venimos en otros contextos religiosos, yo vengo de otro contexto religioso, y en ese contexto religioso la verdad es que nada, me parecía totalmente aburrido. Porque lo único que era ir los domingos y era así como checklist, ¿no? Llegaba el domingo, yo ya cumplí. Viva la chorcha y viva el esparcimiento y la alegría. Y cervezas, ¿para qué nos estamos esperando? Venga, y todo lo que el cuerpo aguanta. No sé si me estoy explicando. Así pasa.
Pero cuando en un momento dado te vas dando cuenta que esas cosas no van empezando a mermar tu vida, y sobre todo cuando vienes a Cristo, como que esas cosas ya no empiezan a tener el valor tan importante que tú le estabas dando. No sé si me estoy explicando. Y poco a poquito tú te empiezas a convencer. No es que alguien te lo pida, no es que alguien te lo exige. Yo me acuerdo que de repente de un día para otro dejé de fumar. Me dice, ¿ya no fumas? Me dice, no, ya no fumo. ¿Y cómo lo hiciste? No sé, simplemente ya no quise fumar. Y fue maravilloso para mí. Me acababa casi una cajetilla diaria de cigarros. ¿Sí? Ahí no me ven. Por lo menos de lo... Es lo que yo puedo platicar, ¿verdad? Porque hay otras cosas que no vienen al caso. Pero muchas transformaciones que Dios tuvo que tocar en mi vida, no solamente a través de su Espíritu, sino que empezó a trabajar en mi carácter, empezó a quitarme cosas. Y de alguna manera Dios empezó a trabajar conmigo. Pero fíjense, ya vimos que aun cuando Dios empezó a cumplir con parte del pacto, porque ya había cumplido parte del pacto que hizo con Abraham, multiplicó, habían pasado los 400 años, habían sido esclavos en Egipto, Dios los liberó como Dios le había prometido. Todavía algo que hacer, y es importante que el mundo, la gente, pudiese entender que había una necesidad en su corazón. Dios pasó este primer pacto, el pacto que tuvo precisamente en el Antiguo Testamento, es para hacernos ver que nosotros en nuestras fuerzas no podemos de alguna manera ni siquiera acercarnos a Dios. No podemos, es imposible en nuestra carne. Nuestra carne no nos lo permite. ¿De acuerdo? Jeremías capítulo 31, versículo 31. Aquí viene la promesa. Es una promesa muy interesante. Jeremías era un profeta que estaba profetizando la destrucción de Jerusalén, estaba profetizando todo lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Y saben, es un profeta muy interesante, porque Jeremías capítulo 31. Este Jeremías se le conoce por algunos lugares como el profeta llorón. Sí, es como yo, que luego les dice uno y no entiende ni siquiera uno llorando. Pero miren, dice Jeremías capítulo, le dicen el profeta llorón, principalmente, número uno, él era un profeta que iba a ver toda la destrucción de que iba a pasar con Jerusalén. Él lo iba a presenciar. Además de esto, Dios le había dicho, tú vas a ir a predicar y no te van a creer, porque su corazón se va a endurecer. Y dices, imagínate que inclusive él estaba viendo la destrucción, vio presencialmente la destrucción y todo eso, y pocas cosas había en el corazón de Jeremías como para poder alegrarse, y por eso lloraba, profetizaba llorando a ese hombre, porque se arrepiéntanse por vida de ustedes, que va a venir una destrucción, vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Dios, dejen de desobedecer a Dios. Y les decía y no le hacían caso, mejor lo encarcelaron, lo metieron hasta en un 100, en un calabozo con 100, así hasta le llegaba, yo creo que nada más respiraba por la nariz y ni siquiera para abrir la boca. No sé si me estoy explicando. Y sufrió mucho Jeremías por causa de Dios. Y hasta le decía, Señor, es que ya no quiero ir, pero tú me has enamorado, le dice, tú me has conquistado y tengo una enorme necesidad de irles y predicar. Y a pesar de todo eso, le fue como en feria al pobre de Jeremías. Pero hay una parte de toda esa profecía tan angustiosa y tan difícil que estaba viviendo Jeremías. En el versículo 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué versículo? Versículo 31. Ya me cortaste la inspiración. Otra vez. No te preocupes, manita. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 31. Ya lo tenemos todos, ¿verdad? ¿Seguros? Sí. Bueno, sale. Versículo 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Imagínate, él pasó por los animalitos, él sí se comprometió unilateralmente para cumplir, y el pueblo de Israel, por la dureza de su corazón,
porque entró con un pacto con ellos y les dijo, era un pacto que había hecho con Moisés, y le dice un pacto precisamente donde él iba a ser su Dios, ellos iban a ser su pueblo. Era un pacto donde la nación de Israel iba a tener un rey soberano, vamos a decirlo así, pero que en realidad era una teocracia. ¿Qué significa teocracia? Teo viene de Dios y cracia es la manera en que se iba a gobernar. Significa que se iba a hacer todo como Dios lo decía. Hermanos, no saben qué dicho hubiera sido, y tal, con este corazón ahora nuevo, el vivir en un lugar donde quien manda es Dios. ¿Te imaginas ese mundo? ¿Te imaginas esa nación? Donde no tienes que reclamarle a nadie. No haya sido totalmente diferente porque Dios está dirigiendo todo. No podrías ver la injusticia, porque no habría injusticia. Dios estaría gobernando y el que robó, mocho en la mano. No sé si me explico. Y te tendrías que alinear y sería un lugar impresionante, muy hermoso, ¿no es cierto? Bueno, pero había un problema, el corazón del hombre. El corazón caído del hombre no podía entender eso. Por eso dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, versículo 33. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pongan atención, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31, versículo 31, un profeta que estaba sufriendo y por lo menos ve esta luz de esperanza en medio de tanta adversidad. Yo creo que también fue un consuelo para Jeremías. Tal vez ya no me toque verlo, pero seguramente va a haber otro tiempo para la nación. Hermanos, esto, nosotros cuando hemos venido a Cristo, de alguna manera quienes realmente lo hemos experimentado, quienes realmente hemos estado con Él, realmente podemos decir que lo conocemos. De alguna manera, no lo vamos a conocer, lo conocemos así como un poquito, de manera parcial, pero sí lo hemos experimentado y sí lo hemos caminado con Él y podemos decir cómo es Él. Yo creo que pasa con los años, no sé, con los años yo de alguna manera ya me doy cuenta cuando Dios me está hablando o cuando es mi carne la que está accionándose. No sé si me explico, pero es a través de los años y después de haberle regalado muchas veces, como que ya empieza uno a empezar a distinguir cuándo es Dios quien te habla y cuándo es tu carne con tus deseos egocéntricos los que quieres hacer, ¿no? Más adelante, vámonos por favor a ver la instauración de nuestro pacto. Primera de Corintios 11. ¿Cuándo se instauró el nuevo pacto? El Nuevo Testamento. Ya lo tenemos, hermanitos. Levanten su mano que ya lo tengan. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Está el Señor Jesucristo en la Santa Cena. Habían comido la Pascua. Después de comer el sacrificio de la Pascua, al final dice la palabra de Dios, versículo 24, y habiendo dado gracias, está hablando de Jesús, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebereis en memoria de mí. Hermanos, está diciendo claramente que se está estableciendo un nuevo pacto y de alguna manera está dejando en desuso el antiguo pacto. Nosotros estamos viviendo un nuevo pacto. Ya no es un pacto donde tenemos que hacer sacrificios de animalitos, ya no tenemos que hacer ciertas ordenanzas y tener ciertas celebridades cada determinado tiempo del año, y ese tipo de situaciones ya no son necesarias. Este es un nuevo pacto, porque en Cristo se cumplen todas las profecías y todo lo que es necesario cumplirse en Cristo se cumple. Cumple Cristo absolutamente todo lo que había de cumplirse. ¿De acuerdo? Por eso ya no hay necesidad de más
pues fiestas ceremoniales ni nada de eso, ¿de acuerdo? Dice, por eso cuando dice tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Quiero hacer un paréntesis sobre esto, porque de repente habrá algunos que piensen que cuando dice Jesucristo aquí, tomad, comed, esto es mi cuerpo, literalmente piensan que ese pedazo de pan es el cuerpo de Cristo. No, hermanos, tengan cuidado, porque dice que esto lo van a hacer en memoria de Él. ¿Qué significa entonces ese pan cuando dice este es mi cuerpo, señalando al pan? Es como cuando tú enseñas una fotografía, ¿no? Yo tengo una fotografía en mi cartera de mi noviecita. ¿Dónde está mi chica? Bueno, yo tengo una fotografía de ella. Entonces yo tengo la fotografía de ella. Entonces cuando le enseño y dice, ¿quién es? Oye, ¿tu esposa? Mira, le enseño la fotografía. Ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Y le digo, esta es mi esposa. Y le enseño la fotografía. ¿Esta es mi esposa? ¿O es la imagen de mi esposa? Es la imagen de mi esposa. No es mi esposa. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, esto es mi cuerpo, de una manera ilustrativa. Imagínense que esto es mi cuerpo. Y entonces delante de ellos agarra el pan y lo parte. Esto va a pasar conmigo. Mi cuerpo va a ser quebrantado. Y esta copa que está aquí, bébanla porque es mi sangre. Y está hablando de una manera alegórica, no está hablando de una manera literal, y eso hay que entenderlo bien. Cuando está hablando de que es la copa, el vino, no, por supuesto que no es la sangre de Cristo, es la representación de la sangre de Cristo. Entonces mucha gente piensa que realmente se están bebiendo la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Bueno, les parece extraño a ustedes porque gracias a Dios no fueron educados como ya en la iglesia católica, donde sí nos hablaban de la transubstanciación. ¿Quieren que le repita el nombrecito? Transubstanciación, así se llama. Pues que literalmente su cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre se convierte en la sangre de Cristo. Pero no están, eso es lo que es, porque no, tal vez muchos niños no han tenido el Espíritu de Dios. Pero cuando viene el Espíritu de Dios a nosotros nos hace entender que esto no puede ser así. En realidad es una alegoría. ¿Y eso qué significa? En un momento dado, comerse implica creer. Yo creo que Cristo murió en la cruz y que fue derramada su sangre por causa de mí. Y esto entonces yo lo puedo entender como un concepto de fe. Yo creo que Cristo murió por mis pecados y también derramó su sangre para poder redimirme. Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Sí me explico, hermanos? Es importante verlo. Dice, versículo 25, así mismo también, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y con esto, hermanos, el Señor Jesucristo estableció un nuevo pacto. ¿Y qué tiene que ver con el antiguo pacto? Fíjense bien. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Vamos a tener que utilizar el contraste del antiguo pacto y lo vamos a comparar con el nuevo pacto para que veamos en qué se contrastan y cuáles son las diferencias. Y ahorita van a ver, yo sé que es aburrido, que hace calor, hermanos, pero al final les van a saber por qué tengo que decir todo esto, o por qué tenemos que saber todas estas cosas. Dice, en el antiguo pacto habló por medio de los profetas. Dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 5, que Dios habla por medio del Hijo. Antes hablaba por medio de los profetas. Ahora Dios está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. En el antiguo pacto hablaba por medio del profeta. Directamente ahora es Dios mismo quien está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Otro, el sacrificio expiatorio del pecado por medio de animales no podían hacer perfectos a todos los que participaban de ese sacrificio. Por eso cada día tenían que estar sacrificando día tras día un corderito. Y ahorita ya gracias a Dios ya dejaron a los corderitos. Y no me refiero, y Dios cuando murió en la cruz fue un sacrificio único que tiene connotaciones eternas. Ya no hay que hacer más sacrificios. Ya fue cumplido una vez y para siempre el sacrificio completo de Cristo, con lo que nosotros ya podemos obtener una eterna salvación por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en esto, también nosotros nos alineamos a las promesas de Abraham, porque Abraham, por haberle creído a Dios, le fue contado por justicia. Y cuando tú y yo le creemos a Dios, Dios nos declara justos. Y Él hace todo lo demás. Le voy explicando. Perdón, ya voy a acabar. Pero párese tantito porque ya tienen sueño. ¿Sí le está interesando o ya? ¿Sí? ¿Está interesante? Sale. Dice, otra.
La sangre de los corderos en el lugar santo y santísimo del santuario hecho de manos. Lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año, entraba al lugar santísimo con la sangre de los corderos e iba y la esparcía con un hisopo. No le embarraba en el dintel, sino la esparcía, como que agarraba y le empezaba así como le empezaba a aventar la sangre. Era una aspersión. No la embarraba, no lo untaba así, no, sino que la salpicaba, el lugar santo y el lugar santísimo, con la sangre del cordero. Bueno, cuando el Señor Jesucristo murió, dice la palabra de Dios en Hebreos que Él subió, ascendió a los cielos, y Él mismo, en el lugar santísimo, no hecho de manos humanas, que estaba en la tierra, sino en el lugar santísimo, porque hay un lugar santísimo para imagen de lo que se hizo en la tierra. Ven que a Moisés le habían dicho cómo tenía que hacer el modelo, le presentó el modelo. Hagan de cuenta que a Moisés le enseñó cómo tenía que ser el lugar santísimo. Él tomó medidas, le pasaron las medidas, se le pasó al pueblo, preparó a personas que le llenó del Espíritu de Dios, y ellos tuvieron la capacidad de poder desarrollar aquellas cosas que Moisés había visto, y le enseñó y prepararon en la tierra una imagen similar a lo que hay en el cielo. Hay un lugar santísimo en el cielo. Es un lugar santísimo. Ahí está la mismísima presencia del Dios Todopoderoso, Dios eterno. Está sentado nuestro Dios en ese lugar. Bueno, llegó y esparció con su propia sangre el Señor Jesucristo. De su propia sangre fue y esparció su propia sangre allá para hacer de alguna manera perpetua redención por los pecados del pueblo, de todos aquellos que le han creído a Dios, haciendo un sacrificio que yo no me... Y entonces, después de que terminó de hacer eso, ¿qué crees que hizo el Señor Jesucristo? Pues fue y se sentó a la derecha del Padre, y desde ahí intercede por nosotros y gobierna todo el universo. ¡Wow! Un hombre llamado Jesucristo, se va a sentar ahí en el trono de Dios como Dios mismo, y está gobernando toda la creación. Obviamente es Dios, pero ahora se sienta también como hombre allá. Hermanitos, esto es algo maravilloso, porque nosotros tenemos quien interceda todo el tiempo por nosotros. Antiguamente tenía que ir el sumo sacerdote, degollar al corderito, agarraba la sangre, la iba, la esparcía, quemaba los ijares y hacía todo el ritual de alguna manera para limpiar los pecados del pueblo. Y lo tenía que hacer vez todos los días. Y luego, ¿qué le pasaba a este sumo sacerdote? Porque el sacerdocio era un sacerdocio levítico, y ellos eran los que, de alguna manera, el sacerdote significa que es alguien que intercede entre Dios y el pueblo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué le pasaba a este sumo sacerdote, que era un hombre mortal como tú y como yo? Pasaba un tiempo, ¿y qué le pasaba? Caplum, se murió. Entonces hay que poner ahora, levantar a otro que vuelva a hacer lo mismo. Y entonces pasaron generaciones y generaciones de sacerdotes, y de alguna manera pues todos se tenían que morir. Y además no solamente ofrecían sacrificios por el pueblo, sino por sus propios pecados, que todavía está más increíble esto, ¿no? Tenía que hacer sacrificio por sus propios pecados y por los del pueblo, porque ciertamente no hay hombre que no peque, ni aun los sacerdotes. Bueno, el Señor Jesucristo es un sacerdocio como el de Melquisedec, su sacerdocio eterno de la orden de Melquisedec. Interesantemente, Jesucristo desciende de la tribu de Judá, porque de los judíos viene la salvación, y se refiere precisamente a que viene de la generación de Judá, de la descendencia de Judá viene el Cristo, y nada tiene que ver con la descendencia precisamente de Leví, porque Leví era la tribu que había sido consagrada para ofrecer los sacrificios en el templo. ¿Recuerdan eso? Los que han leído la Biblia, y los que no se los platico. En la Biblia dice que aquellos que están en Leví, cuando están ahí, cuando las 12 tribus de Israel, o los 12 hijos de Israel, les empezó a dar a cada una de las funciones cuando llegaron a la tierra prometida. A los levitas no les dieron ninguna tierra, porque su heredad era precisamente estar en la presencia de Dios, brindando precisamente el servicio al pueblo, intercediendo como un culto sacerdotal. Y no tenían ciudades, no tenían más que ciudades, pero no tenían territorio. Y ellos se les tenían que dar las ofrendas para mantener el pipirín de ellos, entre otras muchas cosas más. Y ellos, de alguna manera, ellos son los que fueron consagrados para llevar el sacerdote levítico. Pero aquí el Señor Jesucristo venía del sacerdocio de Melquisedec, que sin descendencia no tiene un sacerdocio eterno. De tal manera que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros perpetuamente, sin nada que ver con el pecado, porque él no pecó nunca.
¿Me voy explicando? Hermanos, no sé si están empezando a entender la maravillosa gracia que tenemos en Cristo con todos estos datos. Creo que es maravilloso que tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días. Que si no hemos sido aniquilados ha sido porque Jesucristo está ahí. Y el sacrificio que se hizo en la cruz fue como el muro de contención, donde toda la ira de Dios está detenida porque ya cumplió la justicia que Dios demandaba. Jesucristo la cumplió perfectamente. Ya no hay más delito que perseguir. Y se imputa a todo aquel que le crea a Dios. ¿Cómo hablan? ¿Sí me voy explicando? ¿O hay dudas hasta acá? Sigamos a otra. Los mandamientos de la ley no hicieron perfectos al pueblo. ¿Se acuerdan que Moisés les dio los 10 mandamientos? ¿Vale? Entonces, resulta que les da los 10 mandamientos y la verdad de las cosas es que pues lo cumplían algunos, pero entre comillas. ¿Sí? Como que no... Vamos a decir, y si no lo cumplían, de todas maneras tenían a los corderitos que de alguna manera cubría de pecado, aunque no los limpiaba. ¿De acuerdo? Otro más. ¿Quién es la vid? Antiguamente había una profecía donde Dios le estaba diciendo que había agarrado al pueblo de Israel y la había puesto, era como una vid, ¿no? Hoy todavía el pueblo de Israel piensa que ellos son la vid verdadera, que fue germinada por Dios. Pero realmente cuando el Señor Jesucristo, en Juan 5, dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, está hablando que la verdadera vid es Jesucristo mismo. Él es, ya no es el pueblo de Israel, es Cristo mismo quien es la vida. Y nosotros los pámpanos, el que permanece en Él y Él en nosotros, entonces va a llevar mucho fruto. Porque hay muchas personas que se dicen que, yo soy cristiano. Sí, eres cristiano, sí, pero ¿cómo está tu vida? No, pues vivo bien mal. Dice bien, pero por dentro dice mal. Así calladito, pero mal. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no está Cristo en él. Porque no está obedeciendo a Cristo, porque no está entendiendo bien. Solamente cuando tú vienes a Cristo y Cristo está morando en ti, volviste a nacer, es cuando realmente puedes decir que tienes una nueva naturaleza en ti. Y ahora sí tú sabes que Cristo está en ti. ¿De acuerdo? Ahora, los mandamientos de la ley, siendo buenos en la naturaleza pecaminosa que tuvimos, pues realmente no hicieron, dice, vámonos a Romanos 7:7, no, para que podamos verlo más claramente. Romanos 7:7. Perdón, hermanos, yo sé que esto es un poco tedioso, pero creo que son datos importantes, que si no los tenemos claro. Bueno, si no han leído la Biblia, pues creo que esto les va a servir, ¿no? Entonces, Romanos 7:7 dice la palabra de Dios ahí. Fíjense. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagínate, está hablando el apóstol Pablo y tiene esa lucha brutal en su corazón. ¿Cómo no nos va a ir a nosotros? Y luego no se quieren acercar a Dios, no quieren leer su Biblia, amor. Pues así estará la cosa. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo es muy, muy tremendo. Porque si nosotros no tenemos una regeneración en nuestra carne, vamos a estar, eso que sabemos, porque los mandamientos de la ley en realidad cumplieron una función. Los mandamientos de la ley de Dios, que es dada por Moisés,
Lo único que tenías que hacer con esos mandamientos es como cuando te paras. No sé si en tu casa tienes un espejo de cuerpo completo. Yo ya la quité porque no me gusta cómo se ve. Pero la verdad es que... Pero la verdad, hermano, la ley de Dios, cuando tú te pones frente a la ley de Dios, es como si te pusieras en un espejo. Y tú puedes ahí estar observando si realmente estás cumpliendo con los mandamientos de la ley de Dios. Número 1. Número 2, la codicia. Si te dice ahí no codiciarás, es como aquella persona, porque nuestra mente está tan corrompida antes de venir a Cristo, que si yo les dijera a ustedes no piensen en un elefante rosa con motitas violeta, por favor no piensen en un elefante rosa con motitas violeta, porque si piensan en un elefante rosa con motitas violeta, se van a quedar fijos con la figura del elefante rosa. Y así estoy diciendo, y te está repite y repite, pues acabas pensando en el elefante rosa con motitas violeta. Eso es lo que está pasando en el corazón del hombre cuando hablamos acerca del pecado. Es parecido, es una ilustración. No debo codiciar. No debo tener lascivia, no tengo que ver a las mujeres con lascivia, no tengo que ver a las mujeres con lascivia. No sé si me estoy explicando, hermano. Por eso, porque nuestro corazón tiende a eso. Por eso necesitamos una nueva naturaleza, un nuevo corazón. ¿Significa que ya podemos vivir desobedeciendo la ley de Dios? Pues ya somos salvos. Mateo 5:38, fíjense cómo dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Ya? Versículo 38 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Hermanos, nomás un paréntesis en esto también. Este mandamiento viene de Dios. Antiguamente era ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Y no es justo. Hoy lo ven muy retorcido, muy gacho, pero era lo justo. Y es justo eso. Tú me sacas un ojo y yo te saco el tuyo. No sé si me estoy explicando. Porque antes no había ley, no había como policía que de alguna manera pudiera mediar y ese tipo de cosas. Pero era así como antes se hacía la ley, ojo por ojo y diente por diente. Era justo. Aunque muchas se pueden escandalizar por esto ahora. Pero era lo justo. Luego dice versículo 39. Pero yo os digo, y está hablando el Dios del nuevo pacto, Jesucristo, el autor del nuevo pacto. Y dice el Señor Jesucristo, pongan mucha atención lo que dice el Señor Jesucristo a los que formamos parte del nuevo pacto. Pongan mucha atención a lo que estamos obligados. Porque, ¿saben una cosa? A veces no sé si te ha pasado a ti que cuando veniste a Cristo no estabas tan consciente de las cosas con las que te estabas comprometiendo, ¿no es cierto? Tú decías, ya soy salvo, ya quitaron mis cargas de mis pecados, ya chido, ya la hice, ya, qué chido. Y cuando empiezas a ver esto, caray, Mateo capítulo 5, versículo 32 dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesucristo dice: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, pero sí cóbrale. No es cierto. Versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, que hacéis de más. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Hermanos, yo no sé, cuando yo leí esto dije, caray. ¿Y eso cómo se hace? Porque la verdad yo sí tengo ganas de desquitarme, ¿no? Bueno,
Esto es porque a lo mejor también Dios nos confirió algo. Dice que todo aquel que le pida del Espíritu le llena del Espíritu de Dios. Nosotros ya tenemos al Espíritu de Dios por fe, pero quiere la llenura del Espíritu Santo. Pídele, Señor, lléname de tu Espíritu, porque yo estoy a punto de ir a agarrarme a caso con este canto. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Señor, yo amo mucho a mi esposa. A veces puede pasar que dices, Señor, llévatela o te la mando. Y eso va a estar muy gancho. Y algunas hermanas dicen también, sí, hermano, Dios, llévatelo o te la mando. No sé si me explico. Hermanos, tenemos por conclusión algunas cosas que yo creo que es importante observar. Lo voy a leer porque dice, el pacto con Abraham se ha cumplido prácticamente en cabalidad. Solo falta que venga el reino de Cristo a la tierra y el pueblo habita en la extensión territorial prometida. Y eso será cuando el Señor venga por segunda vez. El antiguo pacto sirvió para que podamos ver por nuestras propias fuerzas que jamás hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos. El nuevo pacto no está fundado en sangre de bestias inocentes, sino en la misma sangre de Cristo, la cual es la prenda de garantía a Dios de su cumplimiento. Tenemos mejor sumo sacerdote que intercede por nosotros perpetuamente, y no como la ley, que se conformaba por débiles hombres que luego había que renombrar porque se morían. ¿Por qué es necesario saber todo esto? Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Qué es diligencia? Y síguele. Y ya me cansé. No, síguele. Y ya es que no es que quieras, es lo que se debe hacer. Y síguele, insístele, y muévele, y dale. No te des por vencido. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Quiénes son los que la oyeron? Los apóstoles del Señor y los que escribieron las Santas Escrituras, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu según su voluntad. Hermanos, no descuidemos salvación tan grande. No andes coqueteando con el pecado. No dejes de orar. Ten tu tiempo con Dios. Oye, es que me da flojera. Pues sí, te da flojera porque le has dado tanto pie a la carne que ahora te cuesta más trabajo. Es que cuando leo me duele, pues párate, amigo, lees en voz alta. Yo también yo en las madrianas cuando tengo que leer, también me empieza a ganar el sueño. Hasta hago visco. ¿Y saben qué hago? Pues mejor me pongo de pie y empiezo a leer en voz alta. No mucho porque se despierta mucha parte, pero sí empiezo a leer. Y entonces estoy caminando y estoy repasando lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, si no tienes ganas de orar, es cuando más tienes que orar, hermano. Es cuando más tienes que acercarte a orar. Es que no quiero orar, me da flojera. No, vete a orar, porque te está ganando la carne. Si te gana la carne, olvídate. Siempre hay una lucha en nuestro interior. ¿Te acuerdas lo que dijo el apóstol Pablo? Dice que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quisiera hacer no lo hago. ¿Por qué? Pues porque le estás dando lugar a la carne. Es cuando más tienes que orar. Platicaba yo con los chicos del plan maestro de evangelización, les decía, imagínate, el Señor Jesucristo, antes de hacer cualquier otra cosa, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Quiero que me entiendas de quién te estoy hablando. Estoy hablando de Dios, el Todopoderoso, Jesucristo, el que se hizo hombre, perfecto, sin pecado, el que no puede equivocarse jamás porque es perfecto.
todas las mañanas pasaba y se apartaba en la noche, se levantaba muy temprano, siendo aún muy oscuro, se iba al desierto, dice la Escritura, y ahí casi oraba, hermanos. Oye, brother, pues si él que es todo perfecto y todo sostenía que pasar tiempo con Dios, ¿a qué no estamos obligados tú y yo, compañero? ¿A cuánto no estaremos nosotros obligados que ni siquiera nos podemos comparar con Él? Si estás viviendo como estás viviendo, muchas veces te has tenido que ver porque le has dado más lugar a la carne. Has abrazado más las ideas del mundo y por eso no estás viviendo como Dios quiere que vivas, porque Dios no quiere que vivamos en la miseria espiritual. Al contrario, Él ganó la victoria para que vivamos en victoria todo el tiempo sobre el pecado. Él nos amó para que nosotros pudiésemos amar. Él nos perdonó para que nosotros pudiéramos perdonar. Porque ciertamente nadie puede dar lo que no tiene, y si ya te lo dio, tú tienes para dar y repartir, porque Dios es vasto en amor, misericordia y gracia. Entonces, hermanos, no tenemos excusas. Velo así, yo lo veo así después de acabar esto. Ellos tenían la excusa de que no tenían al Espíritu Santo, pero se supone que tú y yo lo tenemos. ¿Qué explicación le vas a dar al Señor? Porque todos le vamos a rendir cuentas, ¿eh? No nos vamos a ir en blanco. Hermanos, nos tenemos que esforzar más. Tenemos que ser diligentes todos los días. Esfuércense, hermanos, esfuércense. Y la verdad es que sus vidas van a ser transformadas, sus hogares van a ser transformadas. Esta iglesia va a ser transformada y van a ver que este lugar pronto no va a ser suficiente. ¿Quién lo cree? Pero no en función del Dios que tenemos, hermano. No es por nosotros, no nos ven a nosotros. Si tú ves a tu esposo y yo veo a mi esposa, pues dices, nos falta mucho, ¿no? Pero no nos veamos, si yo los veo a ustedes o me ven a mí, pues no, pues nos falta todo. No nos vamos entre nosotros, volvemos para arriba. Volvemos a ver quién es Dios, quién es el que logró toda esta salvación. ¿Lo crees? Hermanos, ¿saben ustedes qué es lo más difícil? Creer que Dios nos ama y que Dios nos ha salvado. Eso puede ser muy difícil. Oye, a pesar de lo mugroso y de lo puerco que he sido, y de lo malo y lo gacho que he sido, Dios me ama. Sí, porque Dios no te está viendo a ti. Dios está viendo a su Hijo Jesucristo, a su preciosísimo Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Él lo ve ahí. Y cuando lo ve a Él, nosotros estamos en Él. ¿Sabes tú que nosotros, cuando Dios nos ve a nosotros, es que primero está viendo a Jesucristo? Porque estamos en Él. Si nos viera fuera de Jesucristo, hijito de mi vida, no me salgo. Porque no sea tú, pero a mí me da horror. Yo le tengo mucho miedo a Dios enojar. Yo le tengo mucho miedo a Dios. Y hay que temerle a Dios, hermano. Dios es un Dios temible. ¿Saben por qué? Porque Él es 3 veces santo y es justo, y yo no lo soy. Yo no soy justo, yo no soy santo. Soy santo porque Él me declara santo. Y hermanos, cuando tú vienes a Cristo, Él te declara santo porque ve a su Hijo Jesucristo en ti, la obra de Jesucristo que ya hizo, la ve en ti. Pero es nuestra chamba la santificación. Tú no te puedes quedar ahí rodado en el pecado. Tú tienes que salirte de ahí, porque no es el lugar que Dios te pidió que estuvieras ahí. Dios quiere que tú te levantes y que seas un predicador, que tu misma vida, sin que tengas que predicar con la boca, que tu propia vida puede ver la transformación que Dios puede hacer. Hermanos, si ustedes me hubieran conocido a mí, no es que yo haya tenido muchos méritos, pero yo también tengo a mis hijos y pueden platicar cómo era yo antes de venir a Cristo. Cómo era de duro con ellos, cómo los maltraté. Pero Cristo tocó mi corazón, me convenció que es por medio del amor, que es por medio de su verdad, que es por medio de justicia y por medio de la llenura de su Espíritu, y que es parte del nuevo pacto, y es la gracia, porque además la gracia significa que no necesitas absolutamente nada para tenerla, simplemente tienes que creerle como Abraham le creyó. Y te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no solamente cumplimos más allá de la ley de Moisés. La ley de Moisés
de alguna manera quedar socavada ante el nuevo pacto. ¿Por qué digo esto? Porque ahora tienes el Espíritu de Dios para que ya no solamente no mates, sino no odies a tu enemigo ni te enojes con tu hermano. Es más que eso, porque ahora amas a tu enemigo, aquel que habla mal de ti por las espaldas. Lloren por sus enemigos, hermanos, y ámenlos, y si ven que necesitan, vayan y ayúdenlos, porque eso nos llamó Dios. Y tal vez Dios utilice eso para que puedan venir a Cristo, como nos llama a nosotros. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén. ¿Tenemos un Dios todopoderoso? No lo tenemos. Amén. ¿Estamos en el nuevo pacto? No lo estamos. Amén. Hermanos, pues vayamos y prediquemos, porque es lo que ha hecho Dios en nosotros. No tienes que saber mucha teología. ¿Qué Dios ha hecho en ti? Dilo. Oye, me quitó mi amargura, me quitó. Yo era una mujer sujeta, pero porque tenía una jeta de aquellas, y ahora ya me la quitó, y ahora ya soy alegre. No sé si me estoy explicando, porque ya Dios alegró mi corazón. ¿Sí me estoy explicando? Yo ya no soy un marido controlador, celoso, que nada más sabe ¿y en qué estás pensando? No sé si me explico. Yo ya no tengo eso, porque ya te puedes descansar en Dios. Hermanitos, en Cristo tenemos todo. Y si no aprendemos a tener si no aprendemos a tener la plenitud en Cristo, todo se nos va a costar. No va a tener sentido nada de lo que hagamos, hermano. Porque aun cuando tienes la plenitud en Cristo, estás lleno de Cristo, de su Espíritu, vaya, te podrán quitar casa, te podrán quitar trabajo, te pueden quitar todo, pero tu gozo y tu tranquilidad siempre van a estar dependiendo de esa relación que tienes en Él. ¿Quién dice amén? Amén. Porque con Cristo, no teniendo nada, lo tienes todo. Y sin Cristo, aunque tengas todo, no tienes nada. Así de sencillo. Hermanos, no sé si alguien de los que está acá quiere que pasemos a orar por él. Siéntense en esa libertad esclavizante de pasar acá y oramos por él. No sé. Pues si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo, pues qué. Tampoco a quien vamos a dar cuentas va a ser a Dios.